hamauta, yachaq masiykuna, kunan punchaw ñuqayku rimasaqku maypi hayariru kay runa siminchik quechua nisqanta, hinaspa imayna wiñariru kay Perú suyunchikpi. Profesor, compañeros, en esta oportunidad les voy a hablar de la hipótesis del origen del quechua en la sierra, postulada por Riva Agüero. Desde tiempos prehistóricos y preincaicos se crearon formas de comunicación entre los habitantes, generando luego dialectos triviales y regionales que se entrelazaron entre ellas hasta llegar al lenguaje que los españoles llamaron quechua. Esta creación y difusión lingüística se dio en la región central del Perú, posiblemente en la zona de Yungay, hace 10.600 años a.C., cueva de Guitarrero. En la sierra, la extensión fue desde el sur de Colombia hasta el norte de Chile y Argentina. El quechua del Cusco es la lengua materna, lengua oficial de los incas. La mayor extensión geográfica y la mayor diversidad de idiomas se encuentran en el Perú. Algo muy importante que se debe rescatar de este idioma es la cantidad de hablantes, que se estima entre 8 y 10 millones. Es la segunda familia con más extensión y más hablada en el Perú. ¿Quién es Fray Domingo de Santo Tomás? Es un fraile quien llegó al Perú y quien atribuyó a esta lengua el nombre de quechua. Rodolfo Cerrón Palomino fue encargado por el Ministerio de Educación del Perú elaborar el primer diccionario y gramática del quechua huanca, publicado en el año 1976. Él plantea tres hipótesis muy importantes. La hipótesis del origen serrano, en la que le atribuye al Cusco como centro inicial y a las conquistas incaicas. La segunda hipótesis es la del origen costeño, postulada en 1911 por Manuel González de la Rosa. Y la última, que es la hipótesis del origen forestal, que se asigna como foco de difusión entre Chachapoyas y Macas, que es ceja de la selva, y fue sostenida por William. Cerrón Palomino, en el año 1987, hace una observación a los resultados glotocronológicos logrados por Torero, porque la comparación de léxico-estadística arroja tiempos menores de separación, que a la vez no se ajusta a la realidad. ¿Quién es Alfredo Torero? Es uno de los primeros lingüistas, es fundador de la lingüística andina. Uno de sus aportes como lingüista fue la recuperación del idioma andino. Él desmiente que el Cusco sea foco de origen del quechua. Él dice que el Cusco no es origen del quechua. Y en el año 1966, Torero sostiene que el quechua ha tenido como centro de difusión en la costa Sierra Central. Profesor, compañeros, en esta oportunidad hablaré acerca de la hipótesis de origen costeño de la lengua quechua, postulada en 1911 por Manuel González de la Rosa y los estudios dialectológicos de Parque y Alfredo Torero, lingüista peruano. Origen. Se afirma que el centro de difusión del quechua fue la costa y sierras centroperuanas, precisamente en la localidad de Chincha, al sur de Lima. Estuvo también vinculada con las actividades económicas de esta población, a la producción de algodón, calabazas y entre otros alimentos, que hacían intercambios comerciales con otras poblaciones andinas, que fue motivo por el cual se inició la difusión de esta lengua hacia la Sierra Central. Según el lingüista Torero, comprende o postula tres fases de expansión. La primera fase expansiva de la lengua fue la dispersión del protoquechua asociado con el surgimiento del Pachacamac, abarcando los territorios de los departamentos actuales Junín, Huánuco, Ancash y Pasco, y al sur de Lima. La segunda fase se habría dado alrededor del siglo XIII, que comprende dos direcciones opuestas, hacia la costa y la Sierra Norteña y hacia el sur la Sierra Sur. La fase 3, denominada lengua general, se da a fines del siglo XV, que es un habla
difundida por ellos. Según Cerrón Palomino, cabe señalar que los dialectos centroperuanas son de forma transicionales, motivo por el cual Cerrón Palomino apoya y sigue a Torero con la misma hipótesis en 1964. En conclusión, se puede decir que al surgir o al ocurrir la expansión del quechua, se llega a eliminar a otras lenguas actuales en ese momento. La hipótesis del origen ecuatoriano del quechua. Bueno, esta hipótesis fue formulada por dos autoras, dos lingüistas, que es Louise Stark y Roswitha Harman. Harman, por ejemplo, afirmaba que el quechua se originó en el Ecuador porque hubo una cultura antigua llamada los caras que invadieron Quito, que probablemente provienen de Centroamérica. Y los caras, digamos que hablaban una lengua que era los xiris, que la lengua era denominada xiris, y bueno, esa lengua, digamos que semejaba mucho a la lengua de los incas, por ejemplo, en el dialecto. Así que, según cuenta, hay un libro que es Historia del Reino de Quito, del autor Juan Velasco, que era un jesuita, que digamos vino cuando los españoles conquistaron el Perú y también Quito. Escribió una obra sobre Quito y dijo que esa lengua, digamos que era tan parecida a la quechua, que cuando Huayna Cápac fue a Quito, a Ecuador, se sorprendió que se entendía con todas las personas, y digamos que no había mucha diferencia entre el quechua y entre el xiris. Así que de esa manera, digamos, la autora Harman trata de relacionar el quechua con la lengua xiris, que como se hablaba en Quito, trató de indicar que había una raíz en común que era el xiris. Y acá indican como una lengua, además, se plantea una pregunta que estoy seguro que todo lingüista debe de hacerse, que es cómo una cultura, por ejemplo, que es la incaica, que posiblemente se expandió en 1438, llegó a, digamos, afianzar su lengua en un país como por ejemplo Ecuador, que está lejano del centro, por ejemplo del Cusco, en solamente un ciclo. O sea, como un país, o sea, asimila una lengua que es la xiris, que es la quechua, en solo un ciclo. O sea que el tiempo es muy corto, según la autora Hartman. Y ahora Louise Stark afirma otra cosa, digamos, que trata de insinuar que el quechua no surgió en el Perú, sino que surgió en Ecuador, más posiblemente en Quito también. Y ella, digamos, que trata de relacionar el quechua de Quito, y lo divide en dos ramas, que es el quechua ecuatoriano A y el B. Y el B, por ejemplo, se expandió desde todo el oriente, el A se expandió de todo el occidente. Y digamos que el quechua B fue el que llegó al Perú, y el quechua A es el que está en el Ecuador. Pero lamentablemente esta teoría, digamos, fue refutada por Cerrón Palomino, por ejemplo, por Torero, porque según ellos esta teoría no carece mucho de fundamentos lingüísticos, fundamentos históricos, ni tampoco de pruebas arqueológicas. Así que en lo sumo esta teoría no goza de mucho prestigio, así que solamente se le abarca para poder conocer los diferentes puntos de vista que tuvieron, digamos, los lingüistas respecto a la lengua quechua. Durante este tiempo se localiza la segunda oleada de expansión del quechua, donde hay una división de quechua 1 y el quechua 2 con sus diferentes formas gramaticales. El quechua 1 tiene una expansión hacia el norte por la vertiente oriental, y el quechua 2 se expande del norte a sur, de costa a la sierra por la vertiente occidental. Durante esta segunda oleada, el quechua 2 tiene dos ramificaciones, el yungay y el huancuy. El yungay por el norte y el huancuy por el sur. En el siglo XIII
hay una nueva expansión. Esto lo impulsaban los reinos chinchas, que utilizaban este idioma como lengua vehicular para hacer sus intercambios con los demás pueblos independientes. Pero en estos pueblos independientes, los que utilizaban esta quechua fueron los curacas, los representantes de cada pueblo. Es por ello que los demás no lo utilizaban. Este produjo la adopción del quechua en la sierra y en la selva. También una de las expansiones está dada por uno de los imperios más grandes de América, por el Imperio Inca, en la cual ellos eran hablantes de Aymara, pero utilizaban como lengua del Estado o de lengua del Imperio la quechua. Y voy a pasar la palabra a Sara. La expansión del quechua en el siglo XV y hasta el siglo XIX. En el siglo XV se dieron muchos eventos que influyeron en la expansión del quechua, como en el año 1492, que fue el descubrimiento y el comienzo de la invasión de América. Ese mismo año también se dio la expulsión de los moros de España. En esos tiempos el quechua, también llamada lengua general, se convirtió en un lenguaje vehicular y oficial en el Imperio Incaico. Esta variante fue la lengua más empleada en la catequesis de los indígenas durante la colonia. Debido a esto se escribieron varios manuales y lexicones que aumentaron la influencia en los pueblos andinos y en los pueblos amazónicos. Y los personajes más influyentes en la expansión del quechua fue el fray Domingo de Santo Tomás, que en 1560 publicó las dos primeras obras en quechua, que fue la gramática y el lexicón del lenguaje general del Perú. Otro personaje muy importante fue Diego González Holguín, que en 1618 publicó el vocabulario de la lengua quechua. Y así hubieron muchas publicaciones que dieron inicio al siglo de oro de la literatura quechua sureña en 1680. En este tiempo se publicó la obra Ollantay. Otra fecha muy importante fue la derrota de Túpac Amaru II, que tras este evento se prohibió el uso del lenguaje quechua. El lenguaje en el siglo XX y siglo XXI. Durante la época de la fiebre del caucho, numerosos exploradores surcaron los grandes ríos de la Amazonía peruana, estableciendo como lengua vehicular en la selva norte el quechua aramista, que es bastante extendida en Moyobamba. A inicios del siglo XX, el teatro dio paso a la poesía y dio paso a la poesía y a los nuevos estudios científicos del quechua, donde los lingüistas Alfredo Torero y Garley Parker publicaron sus nuevos estudios sobre el tema. Sin embargo, es la época también del progresismo de los Andes, donde las lenguas originarias, como sus costumbres, son vistas derrotadas en el desarrollo de las naciones, por el cual incipiente educación rural se dirigió de forma directa a la sustitución por las mismas por el castellano. En los años de 1950, la migración rural propició a un acelerado proceso de reemplazo del lenguaje de la lengua indígena por el castellano como lengua materna de América Latina.
El siglo XX también significó la oficialización del quechua en Ecuador, Bolivia y Perú. Y la implementación de programas interbilingües. En 1970 se creó la Universidad Ricardo Palma, donde también se creó la Facultad de Lenguas Maternas y se especializó la enseñanza del idioma quechua. En el siglo XXI, la traducción de Trilce, Don Quijote, que apareció Don Quijote en quechua, la organización de concursos de narración y poesía en quechua, como en la de la Universidad Federico Villarreal, y la maestría cultural andina de la Universidad Católica del Perú, y la publicación de diversos diccionarios por autores individuales.